Eso sí, quienes ya tienen asegurado un apoyo son los habitantes de la delegación Iztapalapa. Ahí 200 casas comenzaron ya a ser demolidas y en su lugar serán construidos inmuebles antisísmicos. Tal es el caso del que habitará la señora Lidia Martínez. ¿Qué le parece si conocemos juntos esta historia? La casa marcada con el número 11 de la calle 49 en la colonia Santa Cruz Mellehualco fue de la señora Lidia. Tuvieron que pasar 4 generaciones para que terminara de ser construida. Hace unos días fue demolida debido a que después del sismo del 19 de septiembre quedó inhabitable. 53 años, pasaron 4 generaciones por aquí, por esta casa. Sí. ¿Cuántas habitaciones tenía su casa? ¿Cuántos niveles? Un nivel, y eran 4 recámaras. O sea que la casita va a ser de 50 y mi propiedad era de 60 metros. Pero pues a que no tiene uno dinero para fincar. Será beneficiada con una de las 200 viviendas antisísmicas, con valor de 100,000 pesos. Vamos a tener las casas antisísmicas, las que vamos a hacer. Voy a ser la segunda en recibir mi casita así antisísmica, porque pues ahorita con los medios no tenemos para fincar, no podemos construir, no hay suficiente dinero. Nosotros somos 7 de familias y nos mantenemos del tianguis. Mientras tanto, parte de las pertenencias de la señora Lidia y su familia están empacadas en la calle. Su esperanza es que ya en diciembre pueda mudarse a su nuevo hogar. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.